¿Alguna vez alguien aquí ha sido soldado luchando contra los Estados Unidos? ¿Cómo fue? Mi abuelo fue reclutado para luchar por el ejército de Corea del Norte durante la Guerra de Corea. Estuvo en la batalla de Incheon y comparó el miedo que sintió con lo que uno debe sentir al enfrentarse a una gigantesca ola de marea que está a punto de tragarte a ti y a todos los que conoces. Esto, junto con el hecho de que a muchos soldados norcoreanos se les contaban historias de terror, como que los soldados estadounidenses eran caníbales, por ejemplo, y que el promedio de los marines estadounidenses era mucho más alto y robusto físicamente que el soldado norcoreano promedio. ¿Puedes imaginar cuán asustado estaba? Dijo que las unidades chinas y norcoreanas fueron absolutamente destruidas y que nunca tuvieron una oportunidad contra los marines. Todo esto dicho por él, no por mí. Mi tío, a quien veré en una semana para el Día de Acción de Gracias, estuvo allí, ahora tiene 86 años y todavía no habla de ello. Sus hijos no sabían que estuvo en Corea hasta que estuvieron en sus 20 años. Recuerdo que cuando era pequeño, él cortaba el césped sin camisa y podía ver las cicatrices en su abdomen. Cuando le pregunté sobre ellas, dijo que eran de haberse sacado el apéndice, claramente no era el caso, como adulto, mirando atrás. Hasta el día de hoy, es un pacifista acérrimo. Esto es muy similar a las historias de terror contadas en Japón después de que Estados Unidos lanzó las bombas atómicas, de que las tropas estadounidenses eran salvajes que iban a entrar en Japón y violar a todas las mujeres. Esa es la razón por la cual hubo una tasa de suicidios tan alta en Japón en los meses posteriores a la guerra. Cosas aterradoras, esto es verdad. Mi abuelo me cuenta historias sobre Corea, es un marine estadounidense y me cuenta lo fácil que era simplemente arrasar con cualquier resistencia. Resumí esta parte. Lo único que dijo que alguna vez le asustó allí fue despertarse por un terremoto. Yo solo era un niño de 7 años cuando mis padres estaban viendo CNN y la BBC mientras jugaba videojuegos. Era sobre algunos aviones del ejército despegando durante la noche. Mi papá se volvió hacia mí y dijo algo como ha comenzado, ve al sótano ahora. Algún tiempo después, se pudieron escuchar las primeras explosiones, el bombardeo de la OTAN/EU de Serbia en el 99 que comenzó. Recuerdo pasar tiempo en el sótano con otros residentes. Recuerdo cómo temblaba el edificio cuando explotaban las bombas, el miedo de lo que venía después de que sonaran las sirenas. Destruyeron los 3 puentes sobre el Danubio en mi ciudad, separándonos de una parte de nuestra familia. Un día, una bomba golpeó la refinería, por lo que ya no podíamos quedarnos en los sótanos debido al CO2. Luego, una bomba golpeó a unos 100 metros de nuestro edificio y los fragmentos atravesaron las persianas y ventanas y se incrustaron en la pared opuesta del piso de nuestro vecino. Fue entonces cuando decidimos mudarnos a otro lugar donde los estadounidenses no tuvieran nada a que apuntar. En una ciudad más pequeña estábamos más seguros, pero aún podíamos escuchar los aviones volando sobre nosotros y las bombas explotando en la distancia. Cuando alguien derribó el jet furtivo F-117, fue un gran momento de sí para Serbia. Esa es mi breve historia de sobrevivir a una guerra contra Estados Unidos. Olvidé mencionar que supuestamente solo estaban bombardeando objetivos tácticos. Uno de mis profesores era un estudiante universitario en Serbia durante la guerra. Un edificio importante del gobierno en Belgrado fue alcanzado y toda la casa se sacudió violentamente como un terremoto. Era un edificio de piedra muy antiguo que se derrumbó. Fue una locura. Ella y un profesor suyo intentaron pasar el tiempo en la universidad, que fue bombardeada varias veces, tratando de hacer algún dispositivo de comunicación rudimentario que los soldados serbios pudieran usar. Eso es realmente loco, espero que esto no se entierre, pero mis esperanzas no son muy altas. Mi padre fue francotirador durante el bombardeo en Yugoslavia y el padre de mi mejor amigo era miembro de la unidad de élite llamada Tigers mientras la guerra en Kosovo estaba en curso. Seré breve porque tengo que dormir, pero mi padre me dijo que era como tratar de repeler una ola en la playa construyendo un castillo de arena. Luchabas, podías haber ganado algunos pequeños encuentros, ya sea por accidente o pura suerte, pero siempre sabías que si ellos querían, podían simplemente matarnos a todos y terminar con ello. No fue un buen momento para Yugoslavia, eso es seguro. Estuve en Kosovo durante la guerra. Mi hermana casi fue asesinada por un francotirador serbio. Eso es una locura, como dije en otro comentario, así fue como cayó el KLA contra el ejército serbio. No creo que haya sido tan malo como contra Estados Unidos, pero Serbia estaba luchando contra campesinos con AK-47. Mi padre nunca estaba con nosotros y yo tenía miedo de no volver a verlo. Algunos de mis primos murieron luchando, otros nunca regresaron de los campos de prisioneros. Oíamos historias horribles sobre los soldados serbios y cómo eran animales.
Cuando estábamos cruzando la frontera hacia Macedonia, algunos de los soldados nos daban comida y nos decían que lamentaban lo que estábamos pasando. Fue surrealista y no confiábamos en ellos. En realidad, tiramos la comida porque pensábamos que estaba envenenada, a pesar de que estábamos hambrientos. Ahora me doy cuenta de que solo intentaban detener el sufrimiento, supongo. Yugoslavia pudo haber sido mala, pero no fue nada comparado con el tiempo en Kosovo durante la guerra. Mi tío abuelo luchó en el lado alemán de la Segunda Guerra Mundial. Luchó por todas partes, África, Italia, una breve temporada en Rusia, y defendió Francia de la invasión del día de más tarde. Pudo mudarse a los Estados Unidos como refugiado de guerra. Decía que todos sus oficiales les decían constantemente, cuando luches contra los estadounidenses, debes pensar en la forma menos probable en que te atacarán, porque esa será la forma en que te atacarán. También decía que cuando luchabas contra los estadounidenses, más que contra cualquier otro ejército que haya combatido, tenías que tener ojos en la nuca. Gracias por compartir. Siempre me impresiona escuchar sobre soldados que lucharon en más de un frente en la Segunda Guerra Mundial. Sebastián Junger menciona brevemente esto en War. Escribe extensamente sobre lo increíblemente aterrador y físicamente transformador que es estar en combate para los soldados estadounidenses, y luego pregunta a uno de ellos qué debe ser para un combatiente talibán enfrentarse a un helicóptero Apache, y el soldado prácticamente se estremece. Recuerdo ver un documental donde algún periodista holandés, creo, se une a los talibanes para filmar cómo es para ellos durante unos 3 meses. No puedo recordar el nombre en este momento. En un punto, la unidad con la que está recibe información de que la posición de su comandante ha sido comprometida y tienen que mudarse a otro lugar. Se menciona brevemente que los talibanes están acostumbrados a los ataques de drones, etc. Sin embargo, se ve al comandante visiblemente preocupado porque podría ser un AC-130. Editar, el nombre del documental es Taliban Behind the Masks. Gracias a Admenak por encontrarlo. La parte de la que estoy hablando es desde los 23 minutos en adelante. En una gira de combate en Afganistán, puedo atestiguar eso. Cuando aparecen los Apache /Fast Movers AC-130 Gunship, de repente nadie quiere jugar más. Mi tío abuelo estaba en el lado italiano en la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero de guerra en Estados Unidos. Según lo que me contó, la gente quería ser capturada por los Estados Unidos porque eran tratados mal por los suyos y como Estados Unidos era genial. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y algunos de nuestros aliados a menudo comentaban sobre lo caótico que parecía el ejército estadounidense. Creo que la cita era, la guerra es caos y el ejército estadounidense la practica a diario. Otros ejércitos eran lentos, disciplinados, metódicos, etc. La percepción era que los estadounidenses eran impredecibles, indisciplinados, pero propensos a la ingeniosidad, no solo nuestros generales, sino hasta el nivel del soldado raso. Entiendo que la mayoría de los que lucharon contra nosotros vieron esto como una fortaleza. Recuerdo haber leído un artículo hace un tiempo que decía que una de las razones por las cuales los estadounidenses eran tan impredecibles para los europeos era el hecho de que fueron uno de los primeros ejércitos nacionales en usar tácticas de guerrilla, y luego literalmente recibieron una clase magistral a luchar en las diversas guerras indias. Probablemente esto se enterrará, pero bueno. Mi padre fue artillero antiaéreo en Hanoi durante la guerra de Vietnam. Todavía se despierta gritando en medio de la noche con bastante frecuencia. Mi padre hizo entrenamiento básico en Vietnam antes de lograr escapar, pero de niño recuerdo que me contaba historias sobre lo desordenado que estaba todo durante el tiempo de guerra. Tenía 20 y tantos años cuando todo estaba sucediendo, pero recuerda caminar por un campo con sus amigos y, en un segundo, varios de ellos volaron por una mina terrestre. Otra historia que me contó y que se me quedó grabada hasta el día de hoy fue cuando algunos de sus amigos salieron a beber la noche antes de alistarse. Sentados alrededor de una mesa completamente borrachos, cantando canciones y tratando de olvidar las terribles cosas que podrían tener que enfrentar. Uno de los amigos dejó caer una granada debajo y terminó con todo antes de que el infierno comenzara. Tuve la oportunidad de ser OPFOR, fuerza oponente, para 10 baterías en una redada de operaciones especiales una noche recientemente. Todos teníamos roles básicos que desempeñar para asegurarnos de que los buenos chicos practicaran escenarios típicos, pero se nos permitía hacer lo que quisiéramos dentro de los confines del papel que se nos dio. Mi papel era ser un esquirter del edificio objetivo principal. Cuando llegó la redada, debía disparar algunas rondas y correr lo más rápido posible sobre un área montañosa y cubrirme en un edificio adyacente. Luego, cuando y si llegaban a mi edificio, intentar matar a tantos buenos chicos como fuera posible antes de ser disparado.
Los Hammers negros llegaron y descargué mis rondas. Después de vaciar un cargador, corrí hacia el segundo edificio. No soy una persona nerviosa por lo general, pero fue la carrera o el hecho de que esos Hammers eran realmente aterradores, pero mi frecuencia cardíaca no se desaceleró después de dejar de correr. Recuerdo pensar dos cosas: primero, lo extraño que era estar tan asustado, ya que sabía que estábamos usando simulación y que esto era un juego de guerra, y segundo, que sabía con certeza que iba a morir. Estaba superado en número y en habilidades. Ellos tenían visión nocturna y yo solo tenía un AK-47. La sensación de temor era realmente vívida y recuerdo imaginar ruidos y visiones y seguía imaginando un operador acercándose sigilosamente detrás de mí en mi mente. Lo siguiente sorprendente fue que cuando llegaron a mi edificio, no eran sigilosos ni silenciosos, como imaginaba en los libros. No gritaban como aprendí en los programas de policías cuando despejan habitaciones. Todos se hablaban en voces calmadas y usaban nombres de pila, transmitiendo información sobre la situación actual de manera metódica. Había dejado una luz en una esquina del edificio con la esperanza de poder tender una trampa desde la otra. Giré la esquina y descargué un cargador lo más rápido posible en el Hammer estacionado, apenas apuntando. Todo lo que podía pensar era en las 10 a 20 armas cazando silenciosamente el más mínimo movimiento. Entonces, y nunca olvidaré esto, vi la visión más espeluznante imaginable, un punto rojo, más grande de lo que había imaginado o visto en el campo de tiro, corriendo por la arena hacia mí. Mientras cargaba un nuevo cargador y giraba en otra dirección para revisar mis 6, tuve justo el tiempo suficiente para ver el segundo punto rojo repitiendo el primer movimiento, como si fueran buzos sincronizados. Nunca he estado más impresionado y aterrorizado en mi vida. Lo siguiente que sentí fue bastante surrealista. En resumen, me dispararon en el pecho y en la espalda al mismo tiempo por dos operadores rodeando los lados del edificio. Estaba en una esquina mientras me retiraba de un lado del edificio al otro durante el primer tirador. Corrí directamente hacia su contraparte. Sus balas, simuladas, me golpearon en aproximadamente el mismo lugar en el pecho y en la espalda. Escuché cómo despejaban el interior del edificio, esas mismas voces calmadas y metódicas, nombres de pila, nada como lo que imaginé. Luego registraron mi cadáver. Comenzaron a quitarme la máscara, una especie de dispositivo de paintball, para identificar mi rostro, y el plástico me cortaba la ceja, así que levanté la mano para ayudarles a quitármela sin lastimarme. Uno de los operadores que me vigilaba casi me disparó y me pidió educadamente que les informara verbalmente de cualquier otro movimiento que hiciera. De todas formas, para resumir esta larga historia, después conocí a todos los chicos que estaban en la operación. Eran unos 20 y todos eran increíblemente inteligentes. Muchos de ellos habían ido a la universidad y se alistaron de todas formas para unirse a operaciones especiales. Varios de ellos hablaban varios idiomas y ninguno de ellos era como lo imaginaba. Todos eran humildes, completamente profesionales y extremadamente agradecidos con nosotros, los voluntarios, a quienes destruyeron básicamente. No sé cómo se sentiría luchar contra soldados estadounidenses con munición real y me hizo rezar para nunca tener que hacerlo. Parecía inútil. Descargos de responsabilidad, esos chicos no practicaban con apoyo aéreo esa noche. Habría sido aún más aterrador con eso en mente. Un amigo mío, que es operador, no estaba seguro de por qué tendrían puntos rojos equipados mientras usaban gafas de visión nocturna. No tengo idea, solo sé lo que vi. Tal vez era un factor de intimidación, no lo sé, casi me hizo hacerme encima. Realmente no usas gafas de visión nocturna para moverte. Navegar por escaleras y otros terrenos accidentados requiere un campo de visión completo y verdadera percepción de profundidad. Solo he tenido experiencia muy limitada usándolas en ejercicios. Tal vez los tipos de fuerzas especiales las usan tanto que pueden funcionar sin percepción de profundidad y con un campo de visión pequeño, y los puntos rojos son geniales para disparar rápidamente con o sin MVG. De todas formas, soy militar, pero no en un oficio que use ninguna de estas cosas. Solo aprieto tornillos y explico a los chicos que traen cosas rotas por qué usar la radio para martillar estacas es una mala idea. Bueno, no puedo hablar por experiencia propia, soy estadounidense, pero puedo relacionarlo con algo que mi padre me mencionó hace unos años. Era un marine durante el conflicto en Granada y también estuvo activo durante la Primera Guerra del Golfo. Nunca ha entrado en gran detalle sobre su historia de combate y, francamente, no querría que reviviera esos momentos. Mencionó una vez cómo puedes ver el miedo de un hombre antes de verlo a él. Algo críptico, lo sé, pero esa única declaración dice mucho.
Mencionó cómo podías escucharlos gritar y que los gritos no eran del tipo confiado. Quería decir que esos hombres sabían que estaban a punto de luchar contra los estadounidenses y todos sus juguetes elegantes y entrenamiento extremo, sabían que los marines venían a matarlos. Mi padre siempre me dijo que una de las mayores armas de nuestro ejército es la imagen que evocamos en las mentes de nuestros enemigos. Es una cosa luchar contra alguien a quien sientes que es un igual o menor que tú, es una situación completamente diferente luchar contra alguien a quien verdaderamente sientes como una fuerza monstruosa de guerra. No puedo hablar por las otras ramas del ejército, estrictamente porque no tengo una relación personal cercana con alguien que se haya enlistado y nunca me he enlistado. Sin embargo, puedo decirte que mi padre y todos sus compañeros marines son absolutamente feroces en una situación agresiva. En Granada, los marines solo se suponía que tomaran el 10% superior de la isla y el ejército el resto. Los marines aterrizaron y comenzaron su ataque. Al final, los marines tenían el 90% de la isla y el ejército el resto. El OPFOR, fuerza oponente, huía de los marines para luchar contra el ejército. En realidad, soy un ex soldado del ejército de Estados Unidos. Pasé todo un verano sirviendo como OPFOR en uno de los centros de entrenamiento de élite del ejército. Básicamente, luché contra soldados estadounidenses en una simulación gigante. Estaría de acuerdo en cierta medida con los comentarios de poca resistencia para algunas unidades. El ejército de Estados Unidos es tan enorme que algunas unidades ciertamente pueden parecer completamente incompetentes. Además, fuera de algunas unidades SOF y de infantería ligera, no hay mucho énfasis en la dureza. Sin embargo, las unidades de armas de combate no son una broma. Tenemos el mejor y más caro entrenamiento del mundo y, de lejos, el mejor equipo. No querría estar en el otro equipo. Lo más probable es que estaría muerto antes de ver a un soldado estadounidense. Mi bisabuelo me hablaba sobre ser canadiense en la Segunda Guerra Mundial. Cuando un avión canadiense volaba sobre nuestras cabezas, los alemanes se cubrían. Cuando un avión alemán volaba sobre nuestras cabezas, los canadienses se cubrían. Cuando un avión estadounidense volaba sobre nuestras cabezas, todos se cubrían. Esto probablemente se enterrará, pero mi tío abuelo luchó por los alemanes en la batalla de Normandía. Decía que les decían que los aliados estaban siendo empujados de regreso al mar y que cualquier aliado que vieran probablemente eran pequeñas unidades que se habían escapado. Unos días después, mi tío abuelo se despertó para encontrar un regimiento de estadounidenses acampados a la vista de la granja en la que estaban. Él y su escuadrón se rindieron. Tengo una novia de Irak que tenía hermanos en el ejército iraquí. Desertaron bastante rápido y ahora viven aquí, pero me cuentan lo insano que era el arsenal estadounidense. Mientras el principal medio de transporte de los soldados iraquíes eran camionetas, motocicletas y bicicletas, los estadounidenses transportaban a las personas en vehículos blindados de personal que eran imposibles de dañar. También me cuenta que la calidad del entrenamiento era notable, ya que nunca veías a los estadounidenses, solo te disparaban porque sabían cómo moverse de cobertura en cobertura y permanecer indetectados. Sus hermanos nunca mataron a nadie, desertaron una vez que las tropas entraron en el país. Tenían solo 16 años en ese momento. Sí, esto es lo más cercano que tengo a una respuesta. Mi familia es panameña. Ser civil en un país invadido por tropas estadounidenses es aterrador. Un tanque se detuvo frente a la casa de mi abuela y comenzó a disparar sobre ella. Mis primos eran muy jóvenes cuando sucedió y estaban absolutamente aterrorizados. Desafortunadamente, no tengo acceso a alguien que haya luchado por el dictador en ese momento en el que Estados Unidos estaba destituyendo. Desde Irak, aquí mi padre luchó en las líneas defensivas en Irak durante la Guerra del Golfo cuando las fuerzas occidentales entraron en Irak. Dijo que era muy aterrador tener aviones volando sobre ti. No los ves cuando vienen porque son muy rápidos, por lo que el daño y la muerte ocurren sin previo aviso. Los aviones eran seguidos por soldados, pero no se acercó a ellos. Dijo que todos sabían que la lucha era inútil porque Saddam no era un buen líder y pensaba que podía luchar, pero la ONU tenía mejores líderes y más herramientas. Mi padre me dijo que era como luchar contra una mala enfermedad porque no sabes contra qué estás luchando y no sabes cómo luchar contra ella. No era enemigo, pero estaba en comunicaciones y recibíamos información de contrainteligencia a partir de llamadas interceptadas de teléfonos móviles. Los talibanes estaban muertos de miedo cuando se trataba de enfrentarse a los marines. Un informe que recuerdo bien fue un comandante ordenando a sus hombres que se enfrentaran en tiroteos porque querían hacer una demostración de fuerza. El tipo al que ordenaba daba 1000 excusas y tenía miedo de los nuevos marines porque pensaba que eran fuerzas especiales.
Teníamos un montón de equipo nuevo, chalecos, radios y térmicos. Al final, se enfrentaron a una patrulla esa semana. Matamos a la mayoría de su célula ese día. Mi tío abuelo voló un caza Zero 6M para la Armada Imperial japonesa. Sobrevivió a un ataque a una fuerza de tarea de portaaviones estadounidense, pero fue herido y relegado a trabajos ligeros en China. Describió la primera vez que vio la flota estadounidense, alrededor de 1944, como inspiradora y extremadamente desalentadora al mismo tiempo, simplemente la futilidad de intentar luchar contra Estados Unidos. En realidad, doy una charla sobre este tema hoy en día, no solo sobre Estados Unidos, sino básicamente sobre el lado perdedor. Supongo que lo resumiría como, los ganadores escriben la historia. Supongo que el resultado final de enfrentar a un ejército como el de Estados Unidos, un monstruo tecnológico, es que no serás tú quien escriba ese libro de historia. Actualmente en Berlín, y solo hago que mi grupo, Australia, Estados Unidos, Canadá, etc., imaginen no tener memoriales de guerra en su ciudad, no tener Día de los Veteranos, no tener Día de ANZAC, no tener desfiles, no tener muros conmemorativos con los nombres de los muertos, y luego les recuerdo que para una gran parte de los soldados aquí durante la Primera y Segunda Guerra Mundial no era que fueran malvados, era que en sus mentes estaban luchando por su hogar, al igual que nuestros abuelos y bisabuelos. Podemos recordar a nuestros soldados muertos, elevarlos como héroes. Los que pierden, no. Es una cosa extraña pero poderosa que se nos permita recordar.